Jugando con la cuija. Es de creerse que el consentimiento de los padres a veces no tiene límites, más cuando se trata de consentir sin medida a sus hijos, como es el caso que les presentaré a continuación, en donde por ser tan condescendientes con su hijo, encontró la muerte por curiosidad y apartarse del camino de Dios. En la ciudad de Campeche, un periodista encargado de una sección de cuentos e historias de terror llamado Carlos, se encontraba con un viejo amigo de la infancia, el cual no veía desde el 2008. Tuvieron una plática muy emotiva, contándose anécdotas de su niñez. Ya para cuando iban a despedirse, su amigo le comentó que su tío era sido lector de su sección de historias de terror. Cuando estaban por despedirse, su amigo le dijo: «Oye, enfrente de donde vive mi tío, hay un muchacho que le gusta coleccionar cuijas. Parece saber mucho del tema. Presume se comunica con los muertos. ¿Por qué no vas y lo entrevistas? Sería un buen tema para tu programa». Esto para Carlos fue magnífico, pues nunca había entrevistado a alguien que tuviera un contacto directo con ese juego. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, fueron pasando las semanas, y Carlos se le había olvidado ir a entrevistar al muchacho que le había comentado su amigo, hasta que un día comenzó a preparar un reportaje sobre la cuija, y recordó que tenía esa entrevista pendiente, y le iba a venir como anillo al dedo para su reportaje. Carlos tomó el teléfono, se comunicó con el chico, comentándole el motivo de su llamada, por lo que al chico le pareció buena la idea de ser entrevistado, a lo que fijaron una cita. A Carlos se le hizo un tanto extraño que el chico aceptara con tanta facilidad, pues cuando hace una entrevista diciendo a la gente que serán públicos sus nombres y fotos, tienden a ser reservados y algunos hasta se niegan, cosa que el muchacho obró todo lo contrario. Llegó el día de la entrevista y Carlos acudió al domicilio del chico. Al entrar, lo primero que le llamó la atención fue que en su sala tenía mucha porcelana y cuadros de ángeles, arcángeles, serafines, lo que el chico le comentó que su padre los había comprado en los innumerables viajes que hacían del extranjero y era asiduo a coleccionarlos. Al llegar al estudio del chico, Carlos encontró numerosos cuadros de demonios y sus cuijas se encontraban muy bien acomodadas en un librero. Esto era muy extraño, pues por un lado el padre coleccionaba imágenes de ángeles y por el otro lado le permitía al hijo de 15 años coleccionar imágenes de demonios y cuijas bajo su propia casa. Aparte de eso, el joven le contó que su propio padre le habían comprado las cuijas en sus viajes al extranjero. El chico le explicaba en el inicio de la entrevista que entre sus compañeros de escuela había escuchado historias de jugar ese tablero, que le había fascinado el hecho de comunicarse con los muertos de épocas antiguas, por lo que cuando le pidió a su madre le comprara su primera tabla, fue en un centro comercial, y las demás sus padres se las habían comprado en sus viajes a Europa y al centro de México. Carlos le preguntó al chico que si no sabía que el jugar con ese tipo de artefactos era muy peligroso y que podía abrir portales del mal, a lo que el chico le respondió que en lo absoluto era así, que en su caso él sabía cómo usarlas para no molestar a los espíritus. Mira, es como domar leones. La gente que no sabe lo encuentra peligroso, pero si el domador sabe hacer su trabajo, nunca le pasará nada, apuntó el chico. Carlos le vuelve a preguntar que si sabe usar correctamente la ouija, a lo que el chico respondió: por supuesto, no soy ningún ignorante en la materia. Primeramente, antes de adquirir mi primera tabla, leí mucho sobre el tema, me informé en varios libros. De este modo, aprendí a dominarla
y también a los espíritus. Sé en qué momento meterme a la jaula y cuándo no. El chico, de tan solo 15 años, parecía estar muy seguro de lo que decía. A Carlos se le hacía muy extraño cómo sus respuestas estaban tan bien estudiadas. Para cada pregunta que le hacía, tenía una explicación. Para cada pregunta capciosa que le ponía, tenía una buena respuesta. Llegó el momento en el cual, más que una entrevista, parecía un debate entre ambos. Ante esto, Carlos reflexionó. Recordó que era una entrevista y no acudió a él para juzgarlo, por lo que continuó con su postura de entrevistador. Al tenor de la entrevista, continuó preguntándole sobre sus experiencias, aun sabiendo del peligro de jugar con este tipo de objetos y de las puertas a otras dimensiones muy peligrosas que es capaz de abrir. Carlos lo escuchaba con cierta incredulidad. Se le hacía difícil de creer cómo un chico de esa edad hablaba con tanta naturalidad de cómo se comunicaba con los muertos de diferentes épocas, sin sentir temor alguno. Al tiempo que corría la entrevista, llegó la madre del chico. Este se la presentó a Carlos, una señora de aproximadamente 42 años, la cual se mostraba orgullosa del pasatiempo de su hijo. De esta manera, comprobó que el chico no mentía cuando le había dicho que sus padres no le ponían obstáculo alguno en tener posesión de ese tipo de objetos. Al contrario, lo animaban a jugar la cuija. Le comentó que uno de los espíritus con los que había entablado comunicación era un monje de la ciudad de San Juan del Río Querétaro, que había vivido a principios del siglo XVIII, el cual le dijo que su misión era la de ser un canal de comunicaciones entre los vivos y muertos, puesto que tenía dones para este fin. Carlos le pregunta qué tipo de dones es lo que creía tener, a lo que el chico contestó: él me está enseñando a leer la mente de los vivos y muertos. Por cierto, ahora leo tu mente y puedo visualizar que no me crees en nada de lo que te estoy diciendo. A lo cual Carlos hizo una sonrisa amable, puesto que no se necesitaba ser un adivino como para creerle al joven todo lo que estaba diciendo, reiterando que era un intermediario entre vivos y muertos, y que en menos de 20 días estaría haciendo su trabajo de tiempo completo. Con esto se dio por terminada la entrevista. Carlos se fue con la sensación de tener las manos vacías, pues no le había creído casi nada de lo que le había contado, a no ser por los sucesos que más adelante vendrían. Exactamente a los 20 días, aquel joven autoproclamado domador de leones había muerto en un accidente automovilístico, en donde la velocidad y el alcohol se juntaron para enlutar a 2 familias de Campeche, todos menores de edad. Había visto en el periódico sobre el fatal accidente, pero no le dio importancia. Al poco tiempo recibe una llamada de la madre del chico. Con mucha frialdad en sus palabras le dijo:
Disculpe, don Carlos. Mi hijo murió hace unos días y me dejó un mensaje para usted. ¿Sería tan amable de venir a recogerlo? Con mucha curiosidad e intriga, aceptó. Antes de ir, Carlos volvió a escuchar la entrevista, a lo que le llamó mucho la atención cómo al final dijo: en menos de 20 días estaré haciendo mi trabajo de tiempo completo. Más que una sugestión, Carlos lo tomó como una coincidencia que murió el joven a los 20 días. Al llegar a la casa del chico, la madre le pregunta: ¿qué pruebas necesita para creer todo lo que le dijo mi hijo? Ante la pregunta, Carlos no supo qué contestar. La mujer le dijo que 2 días antes que muriera, le habría prestado 3 de sus cuijas a unos compañeros de la escuela, cosa que se le hizo rarísimo a su mamá, puesto que su hijo jamás habría prestado sus tablas a nadie. Confesó que se le hacía raro que en el estudio solo habían 6 cuijas, pero a los pocos días llegaron por separado los compañeros a devolverlas, y uno le dijo que el día de su muerte, su hijo se había comunicado con ellos a través de la cuija, y él les dijo que ellos eran los elegidos, y que se los llevaría muy pronto, puesto que necesitaba de los alumnos junto a él. El primero de los 3 jóvenes murió a los 9 días en un accidente automovilístico. El segundo se suicidó 17 días después, al colgarse en el ventilador de techo de su cuarto. Y el tercero se encuentra actualmente en un manicomio, ya que a la semana del último deceso, sus padres entraron en su habitación, encontrándolo en posición fetal, con los ojos perdidos, susurrando que había visto al demonio. Posteriormente fue diagnosticado de paranoia y fue ingresado a una clínica para enfermos mentales. 4 años más tarde, Carlos pasó por la casa en donde había vivido el muchacho. Encontró un letrero que anunciaba la casa en venta. Indagó entre los vecinos para saber qué había sido de los dueños, y pocos vecinos, por temor, le comentaron que a raíz de la muerte del chico se escuchaban voces y sonidos entre las paredes. Uno de los vecinos afirmó que se escuchan voces discutiendo en un idioma extraño. ¿Será el espíritu del chico y de los amigos atrapados en esa casa? Amigos, hemos llegado al final de esta historia verídica. Si les gustó, regálenlos un like y déjenos sus comentarios mencionando si conocen a alguien que haya traspasado los portales del más allá como consecuencia de jugar la misteriosa y peligrosa cuija. Recuerden que aquí su opinión es importante.